El aire en el gran bazar galáctico siempre era pesado. Olía a especias de 10 planetas diferentes, a aceite de máquina y a la comida dulce de los puestos. La Estación Espacial Elysium era un lugar de colores, sonidos y movimiento. Personas de todas las especies caminaban, compraban y hablaban. Entre la multitud, una figura se movía con gracia. Era la reina Sailia de los Elirianos. Era alta, con piel del color de la flor de lavanda y ojos brillantes como estrellas. Su vestido largo y simple era de la mejor seda. Caminaba tranquila, pero sus ojos observaban todo. A su lado, pequeño y curioso, estaba su hijo, el príncipe Kael. El niño tenía el mismo color de piel que su madre y sus ojos grandes miraban los juguetes en los puestos. Detrás de ellos, 4 guardias elirianos. Eran enormes, con armadura plateada que brillaba bajo las luces del bazar. Sus caras eran serias. Nadie se acercaba a la familia real. Los humanos, los taurianos, los mercantes, todos daban espacio a la reina. Era una figura de respeto y un poco de miedo. En un puesto cercano, vendiendo frutas extrañas, estaba Lío. Era un humano. Bajo, comparado con los elirianos. Delgado, comparado con los fuertes taurianos. Su ropa era vieja y limpia. Su trabajo era limpiar el puesto y ayudar a cargar las cajas. Era un trabajo duro, pero Lío nunca se quejaba. Sonreía a los clientes. A veces hacía un pequeño truco con una moneda para los niños. Los otros vendedores lo querían. Era un hombre bueno en un lugar difícil. Esa tarde, Lío miró a la reina y al príncipe. Pensó que el niño se veía feliz, como todos los niños. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de la reina Sailia. Ella lo miró, solo un segundo. Su expresión no cambió. Era fría, distante. Lío bajó la cabeza rápido y siguió trabajando. Él era nadie. Ella era una reina. La calma era perfecta, demasiado perfecta. Todo pasó en segundos. Primero, el sonido de una caja de metal cayendo. Luego un grito, no de miedo, sino de orden, de ataque. De las sombras entre 2 puestos grandes salieron 5 figuras. Eran los Krath, alienígenas con piel escamosa y seca, de color gris y verde. Sus ojos eran negros, sin emoción. No llevaban blasters grandes y ruidosos. En sus manos tenían cuchillos largos. Los cuchillos brillaban con un borde de energía azul, silenciosa y mortal. Su movimiento era rápido, como serpientes. Los guardias elirianos eran fuertes, pero los Krath eran ágiles. 2 guardias cayeron inmediatamente, tomados por sorpresa, con cortes profundos en sus piernas. El plan de los Krath era claro e inteligente. Evitar el combate directo, ir directo al objetivo. El objetivo era el pequeño príncipe Kael. La reina Sailia gritó el nombre de su hijo y lo empujó detrás de ella. Su rostro por primera vez mostró pánico. Un Krath se acercó a ella, su cuchillo listo, pero otro fue directo al niño. Y Lío vio. No pensó. Su cuerpo se movió antes que su mente. Él no era un guerrero, no tenía armadura, no tenía un arma. Solo tenía las piernas que corrían todos los días cargando cajas y las manos que ayudaban a los demás. Corrió más rápido que nunca. Pasó por entre la gente que gritaba y corría. Su mundo se volvió lento. Vio el cuchillo de energía subir. Vio los ojos negros del Krath. Vio al pequeño príncipe, con los ojos muy abiertos, congelado por el miedo. Lío saltó. Se interpuso entre el cuchillo y el niño. El primer corte fue en el brazo izquierdo. Un dolor agudo, como fuego. Lío gritó, pero sus brazos se cerraron alrededor del Krath. No para lastimarlo, sino para sujetarlo, para detenerlo. El Krath, sorprendido por este humano débil y tonto, gruñó. Su cuchillo se movió de nuevo. Segundo corte, en el muslo, sangre caliente. Tercer corte, en el costado, dolor que quitaba el aire. Lío no soltaba. Su peso, poco para un eliriano, fue suficiente para desequilibrar al Krath por un segundo. Cuarto corte. Quinto. Cada herida era un rayo de dolor. La visión de Lío se ponía blanca. Solo escuchaba los latidos de su propio corazón. El sexto corte fue en el hombro, profundo.
Pero esos segundos, esos preciosos y terribles segundos que Leo compró con su propio cuerpo, fueron suficientes. Los dos guardias elirianos que quedaban, ahora recuperados del ataque sorpresa, actuaron. Con un golpe poderoso, uno de ellos lanzó al Krath lejos del niño y de Leo. El sonido de los huesos rompiéndose fue fuerte. El silencio llegó de repente. El ataque terminó tan rápido como empezó. Los otros Krath, viendo fallar su misión principal, desaparecieron entre la multitud. En el suelo, en un charco rojo oscuro, Leo respiraba con dificultad. Cada respiración le dolía. Sentía frío, muy frío. Viendo el techo brillante del bazar, pensó que tal vez morir aquí, en este lugar sucio y hermoso, no estaba tan mal. Entonces, una sombra cubrió la luz. La reina Sailia se arrodilló a su lado. Su hermoso vestido se manchó con la sangre humana. Ella miró primero a su hijo, quien estaba llorando pero vivo. Luego sus ojos, llenos de estrellas, miraron a Leo. En su rostro por primera vez no había la frialdad de antes. Había algo más, algo parecido al horror, al asombro, a una confusión profunda. Miró las 6 heridas terribles en el cuerpo de este hombre extraño, de esta especie débil que nadie respetaba. Su mano, larga y de dedos delgados, se movió. Se detuvo en el aire cerca de la cara de Leo. ¿Qué haría? ¿Llamaría a un médico? ¿Daría una orden? ¿Se levantaría y se iría porque la vida de un humano no valía nada? La boca de Leo se movió, tratando de formar palabras, pero solo salió sangre. La reina Sailia miró sus ojos, y en ese momento todos en el mercado, los guardias heridos, los vendedores asustados, contuvieron la respiración. La pantalla se oscureció lentamente mientras la imagen de la reina arrodillada en la sangre con el hombre moribundo se quedaba en la mente del espectador. La luz era blanca, demasiado blanca. Esa fue la primera sensación de Leo. Dolía todo su cuerpo, pero era un dolor extraño, distante, como si no fuera suyo. Intentó mover un dedo. Lo logró. Pestañó. Lentamente, el techo blanco y brillante tomó forma. No era el techo de metal del bazar. Era liso, limpio, con luces suaves. ¿Estaba muerto? Giró la cabeza. Dolió, pero menos de lo esperado. Vio paredes del mismo color blanco. Una máquina silenciosa junto a su cama mostraba líneas verdes que subían y bajaban. Tubos finos iban desde la máquina a su brazo. Estaba en un lugar médico, pero no como cualquier lugar médico que había visto. Esto era avanzado, caro, demasiado bueno para un humano. La puerta se abrió sin ruido. Entró un eliriano, pero no era un guardia. Llevaba una túnica blanca y su rostro era delgado e inteligente. Se acercó a la cama y miró a Leo con una expresión curiosa. «Estás despierto», dijo. Su voz era calmada, profesional. «Me llamo Eris. Soy el médico principal de la reina Cilia». Leo intentó hablar. Su boca estaba seca. «Tranquilo», dijo Eris, tomando una esponja pequeña y mojando los labios de Leo. «Tu cuerpo pasó por un trauma severo. 6 heridas de cuchillo de energía. Perdiste mucha sangre. 2 de las heridas dañaron órganos vitales. Por todos los derechos deberías estar muerto». Leo cerró los ojos. Recordó los cuchillos brillando, el dolor, el frío. «¿El niño?», logró susurrar. Eris hizo una pausa, sorprendido. Su primer pensamiento no fue por él mismo. «El príncipe Kael está perfectamente, sin un rasguño, gracias a ti». Leo asintió levemente, un gran peso desapareciendo de su pecho. «¿Dónde estoy?» «En las salas médicas privadas del Palacio Real, dentro de la estación», explicó Eris, ajustando una máquina. «La reina Cilia dio órdenes específicas, usar todo nuestro conocimiento, toda nuestra tecnología para salvarte. Te sometimos a cirugías de regeneración celular, transfusiones de sangre sintética élite, terapia de choque neural, procedimientos reservados solo para la familia real o nobles de alto rango». El médico miró directamente a Leo. Nunca en la historia registrada se ha usado este nivel de cuidado médico en un humano o en cualquier especie no aliada. Ha causado discusión.
Mientras hablaba, en otra parte del palacio, la reina Cilia estaba de pie en su cámara privada, mirando por una ventana enorme hacia las estrellas. Su rostro estaba sereno otra vez, pero sus manos, escondidas en los pliegues de su vestido, estaban apretadas. Frente a ella, 3 de sus consejeros más importantes hablaban. Sus voces eran un zumbido de preocupación. «Un gesto de bondad, mi reina, pero suficiente», decía el consejero Borland, un elidiano viejo con una cara larga. «Darle una medalla de honor, riquezas, un trabajo mejor en el palacio, es más de lo que cualquier humano podría soñar. Su sacrificio fue noble, pero pagarlo con nuestros recursos más preciados es un desprecio a la tradición». ¿Tradición? La voz de la reina fue tranquila, pero cortante como el cuchillo de un kraz. Todos se callaron. Ella se giró lentamente. La tradición dice que un acto de valentía extraordinaria debe ser recompensado de manera extraordinaria. Él no era un guardia, no tenía deber, no esperaba pago. Él vio el peligro y eligió morir. ¿Y nosotros ofreceremos monedas? Pero, mi reina, intervino la consejera Lyra, su voz más suave, él es de una especie de corta vida, débil. Incluso con nuestras medicinas, su cuerpo envejecerá rápido. Su cultura es simple. ¿Qué puede hacer con un honor más grande? No lo entendería. La reina Cilia caminó hacia ellos, su presencia llenando la sala. «Ustedes ven un cuerpo débil», dijo, cada palabra clara como cristal. «Yo vi un corazón más fuerte que cualquier armadura. Ustedes ven una especie simple. Yo vi un instinto que nuestros mejores filósofos no pueden explicar. Él dio todo lo que tenía, que para su especie es todo. No podemos responder con suficiente. Sería una mancha en nuestro honor». «Entonces, ¿qué propones, reina?», preguntó Borland, con una mala sensación. Ella no respondió inmediatamente. Sus ojos brillantes miraron hacia la puerta, como si pudiera ver a través de las paredes, hacia la sala médica donde Leo la guía. «El extraordinario despertará pronto», dijo, «y cuando lo haga, le daré una elección, una que no se ha ofrecido en 1000 años». En la cama blanca, Leo escuchaba las explicaciones de Eris, pero su mente estaba en otra parte. Sentía su cuerpo diferente. Las heridas, que deberían ser agujeros de dolor, solo eran áreas sensibles. Tenía fuerza en sus manos. Se sentía reparado, demasiado bien. «¿Por qué?», preguntó Leo, confundido. «¿Por qué hacer todo esto por mí?». Eris lo miró, y por primera vez una sombra de respeto genuino apareció en sus ojos elirianos. «Esa, Jumano, es la pregunta que todos hacen. La reina no ha dado sus razones completas, solo una orden: sálvenlo, y nosotros obedecemos». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. No era otro médico, era uno de los altos guardias reales, su armadura acelerada, perfectamente pulida, su rostro serio e imponente. Su presencia hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Miró a Leo, luego al médico, y dio un leve asentimiento a Eris. Finalmente, sus ojos se clavaron en Leo. «El humano despierto», dijo, no como pregunta. Su voz era dipa. «La reina Cilia, soberana de la casa de Elir, te pide en el salón del trono, ahora». Leo sintió un nuevo tipo de frío, que no venía de las heridas. El salón del trono, el corazón del poder eliriano, un lugar para reyes, embajadores y héroes de leyenda, no un lugar para un limpiador humano. Pero el guardia no se movió, esperando. No había opción de decir no. Con la ayuda de Eris, Leo se sentó lentamente en la cama. Sus pies tocaron el suelo frío. Se puso de pie, temblando un poco, pero fuerte, demasiado fuerte para alguien que casi muere. El guardia dio media vuelta, esperando que Leo lo siguiera. Leo respiró hondo, miró al médico Eris, quien le dio un leve asentimiento de ánimo. Luego dio el primer paso, no hacia la puerta, sino hacia un futuro que no podía imaginar. El eco de las palabras de la reina Cilia resonando en los pasillos del palacio. «Le daré una elección». ¿Qué elección podría tener un hombre como él? Caminar por los pasillos del Palacio Real era como caminar en un sueño, o en una pesadilla. Los muros no eran de metal simple,
Eran de una piedra blanca que parecía brillar desde dentro, con vetas de color lila. Altísimos techos curvos mostraban hologramas de constelaciones elirianas moviéndose lentamente. El aire olía a aire puro y a algo floral, muy diferente al olor a aceite y gente del bazar. Leo caminaba detrás del guardia real. Sus pasos, con unas sandalias simples que le dieron, no hacían ruido en el piso suave. Cada puerta que pasaban estaba decorada con símbolos complicados. Cada eliriano que veían, sirvientes con túnicas, oficiales con uniformes, se detenía y miraba. Sus ojos, grandes y brillantes, lo observaban con una mezcla de curiosidad y algo más. No era amistad. Era como si miraran a un animal raro que entró al palacio por error. Sentía las miradas en su piel. 6 heridas, 6 lugares donde el cuchillo había entrado. Ahora, bajo la túnica de paciente limpia que llevaba, esas heridas eran solo líneas suaves y rosadas. La medicina eliriana era un milagro, pero no podía curar la sensación de no pertenecer. Llegaron a unas puertas enormes. No eran de metal, sino de un material cristalino, grueso y resistente. Estaban talladas con la historia de los elirianos, grandes batallas, descubrimientos de planetas, reyes y reinas del pasado. El guardia real se detuvo y golpeó la puerta 2 veces con la base de su lanza. Un sonido profundo resonó. Las puertas se abrieron hacia adentro, silenciosas, como si no tuvieran peso. El salón del trono. Leo contuvo el aire. La sala era más grande que todo el mercado donde él trabajaba. Columnas inmensas llegaban al techo, que era como un cielo nocturno perfecto, con estrellas titilantes. En las paredes, banderas de seda con el símbolo real, una flor de lila dentro de un círculo de plata colgaban inmóviles. Y al fondo, sobre una plataforma de 3 escalones, estaba la reina Cilia. Ella no llevaba el vestido simple del bazar. Ahora tenía un manto largo de color violeta oscuro que caía alrededor del trono como un lago quieto. Su cabello, plateado, estaba recogido en una corona de finos cables de metal que parecían hechos de luz. A su lado derecho, en un pequeño escabel, estaba el príncipe Kael. El niño lo miró, y una sonrisa pequeña asomó en su rostro. A los lados de la sala, en filas ordenadas, estaban los nobles de la corte, cientos de elirianos, hombres y mujeres con ropas finas, joyas discretas, caras perfectas y expresiones calculadas. Todas las miradas se clavaron en Leo. El silencio era tan pesado que Leo podía escuchar el latido de su propio corazón. El guardia guió a Leo hasta el centro de la sala, frente a los escalones del trono, y luego retrocedió. Leo se quedó parado, solo, bajo la luz suave de las estrellas falsas del techo. Se sintió más pequeño que nunca, más humano que nunca. La reina Cilia lo observó. Sus ojos recorrieron su figura, desde los pies descalzos en las sandalias hasta su rostro. No había sorpresa en su mirada, solo evaluación. «Leo de la tierra», dijo su voz. No gritó, pero cada palabra se escuchó claramente en cada rincón de la sala inmensa. Era una voz hecha para mandar, para ser escuchada. «Te ves bien. Nuestros médicos hicieron su trabajo». Leo no supo qué decir. ¿Debía arrodillarse? ¿Inclinarse? Nadie le había dicho. Finalmente bajó la cabeza. «Gracias, Su Majestad». «El agradecimiento», dijo ella, «es mío y de toda mi casa». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran. «Salvaste a mi único hijo, el futuro de nuestro linaje. Ofreciste tu vida, que para tu especie es tan corta y frágil, sin pedir nada, sin esperar nada». Un murmullo bajo recorrió la sala de los nobles. Era el sonido del desacuerdo contenido. La reina Cilia continuó, ignorándolos. «He hablado con mis consejeros. Algunos sugieren darte riquezas, una casa en la sección humana de la estación, un puesto de trabajo honorable. Es lo que la lógica dicta». Ella inclinó ligeramente la cabeza. «Pero tu acto no fue lógico, Leo. Fue algo más. Fue sagrado. Y lo sagrado no se paga con monedas». Ahora el murmullo creció. El consejero Borland, puesto en la primera fila, frunció el ceño.
Leo sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿A qué se dirigía todo esto? Por lo tanto, la voz de la reina cortó el murmullo como un cuchillo. Te ofrezco una elección, una que no se ha ofrecido en 1000 años, desde los tiempos de los primeros reyes. Ella se puso de pie. Todos en la sala contuvieron la respiración. El príncipe Caen la miró con ojos grandes. Puedes elegir el camino fácil, aceptar las riquezas, la gratitud de la corona y volver a tu vida. Tu deuda con nosotros estará pagada. Hizo una pausa dramática. El aire en la sala parecía vibrar. O puedes aceptar la carga de la deuda de sangre. El sonido que salió de la asamblea de los nobles no fue un murmullo, fue un golpe colectivo de sorpresa, una exhalación de verdadero shock. Algunos incluso dieron un paso atrás. Leo no entendía. Miró a la reina, confundido. ¿La deuda de sangre?, repitió sin entender. Es la tradición más antigua y más sagrada de nuestro pueblo. Nace de un tiempo en que las palabras no eran suficientes, cuando un acto de sacrificio era tan profundo que la única respuesta era unir el destino del Salvador al del salvado. Sus ojos brillantes se clavaron en los de Leo. Si aceptas, tu vida se unirá a la nuestra, no como sirviente, no como guardia contratado. Serás allegado de sangre de la casa real de Elir. Ahora Leo sí dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado el pecho. Te daremos educación, entrenamiento en las artes de la mente y el cuerpo. Y ella hizo una pausa final, la más larga. Recibirás los mejoramientos genéticos elirianos. Tu cuerpo humano será curado completamente, fortalecido, protegido contra enfermedades. Vivirás más, sanarás más rápido. Serás protector, hermano de sangre y consejero de mi hijo, el príncipe Cael. Tu vida y su vida estarán ligadas para siempre. El silencio que siguió fue absoluto. Leo solo podía mirarla, su mente tratando de procesar las palabras. No era una recompensa, era una transformación. Era dejar de ser lo que era para convertirse en algo diferente. En los rostros de los nobles vio horror, vio desprecio, vio en algunos un miedo genuino, no por él, sino por lo que significaba. Un humano, un simple limpiador, elevado a la altura de su realeza. Era una idea que rompía su mundo ordenado. La reina Cilia extendió su mano, con la palma hacia arriba, en un gesto que era a la vez una oferta y un desafío. Elige, Leo de la Tierra, la vida cómoda que conoces o un destino que ningún humano jamás ha soñado. ¿Qué harás? La decisión de Leo no fue rápida. Los segundos se extendieron en el salón del trono, cada uno más pesado que el anterior. Él no miró a los nobles desaprobando, miró al pequeño príncipe Cael, quien lo observaba con una curiosidad inocente. Miró sus propias manos, manos que cargaron cajas y limpiaron pisos, ahora limpias y sin callos gracias a la medicina eliriana. Finalmente miró a la reina. «Acepto la deuda de sangre», dijo, y su voz, aunque suave, no tembló. El suspiro colectivo de la asamblea fue frío, pero la reina Cilia asintió, una chispa de algo en sus ojos que no era triunfo, sino algo más profundo. «Que así sea», declaró. «El vínculo está forjado». Lo que siguió no fue una ceremonia hermosa, no hubo música ni banquete. Fue una ceremonia antigua, cruda y privada, en una cámara circular debajo del palacio, donde las paredes estaban talladas con runas antiguas. Solo estaban la reina, Leo, el sacerdote mayor y un cuchillo ritual de obsidiana. Con un movimiento rápido, el sacerdote hizo un pequeño corte en la palma de la reina y luego en la de Leo. Presionaron sus manos juntas, sangre eliriana violeta y sangre humana roja mezclándose en un tazón de plata. Tu sangre por nuestra sangre, tu vida por nuestra vida. La deuda es eterna, cantó el sacerdote. El dolor del corte fue real, pero fue solo el principio. El mejoramiento genético no fue una inyección mágica, fue un proceso que duró semanas, en una sala blanca y fría que olía a ozono y hierbas agrias. Leo estaba atado a una mesa,
desnudo y temblando, mientras máquinas con brazos múltiples se movían sobre él. No había anestesia para el dolor del cambio. La primera fase fue la purificación. Un líquido brillante corrió por sus venas, quemando desde dentro. Sentía como si su propia esencia humana, célula por célula, fuera atacada, disuelta y luego rehecha con un modelo nuevo. Gritaba hasta que se le acababa la voz. Eris, el médico, lo observaba detrás de un cristal, su rostro una máscara de concentración profesional, pero a veces Leo veía un deslambre de lástima. La segunda fase fue el reforzamiento. Sus huesos crecían más densos, sus músculos se tensaban y reconstruían con fibras más elásticas y poderosas. Era como si lo estiraran y lo comprimieran al mismo tiempo. Soñaba con ser aplastado bajo montañas. La tercera fase fue la integración neural. Pequeños dispositivos de biocristal, más pequeños que un grano de arena, se implantaron en su cerebro y médula espinal. Le enseñaron a controlar su nuevo cuerpo, su ritmo cardíaco, su tolerancia al dolor, sus reflejos. Aprendió a ver en infrarrojo por un momento, a oír frecuencias ultraaltas que le hacían gritar. Su mente humana luchaba para adaptarse a un sistema operativo alienígena. A través de las ventanas de su habitación de recuperación, cuando podía mantenerse despierto, veía la vida del palacio. Los elirianos nobles paseaban por los jardines flotantes, conversaban en susurros melodiosos, lanzaban miradas a su ventana. No era curiosidad ahora, era desdén, era contaminación. Ellos veían a un humano al que le habían puesto un disfraz de poder, un animal domesticado con garras de metal. Un día, un joven noble, alto y con una túnica azul, se detuvo deliberadamente debajo de su ventana y le dijo a su compañero, en voz lo suficientemente alta para que Leo escuchara: «¿Ves? Es como ponerle alas a un perro. Puedes mejorar el cuerpo, pero el interior siempre será básico, primitivo». Leo cerró el puño. Con su nueva fuerza, el movimiento fue tan rápido y fuerte que la manija de metal de la cama se dobló bajo sus dedos. El sonido fue un crujido sordo y satisfecho. Sintió una furia roja, humana y pura, que los mejoramientos no pudieron borrar. Pero también hubo otra visita. Pequeños golpes en la puerta y luego la entrada del príncipe Kael, esquivando a su niñera. El niño se acercaba a la cama y miraba a Leo con ojos enormes. «¿Te duele?», preguntó una vez, su voz un susurro. «A veces», admitió Leo. «Mi madre dice que estás volviéndote fuerte para protegerme». «Sí. Yo te protegeré también», dijo el niño con seriedad absoluta, «cuando sea grande». En ese momento, el dolor y la alienación se desvanecieron un poco. Había un propósito. No era un experimento, era un hermano mayor. Finalmente llegó el día en que Leo pudo pararse sin ayuda, vestido con la ropa de entrenamiento simple de un aprendiz real. Lo llevaron al patio de los susurros, donde los guerreros elivianos perfeccionaban sus artes. Su maestro era Thoren, un veterano viejo con una cara marcada por cicatrices y ojos grises como la piedra. Thoren no mostró desprecio, mostró una evaluación clara. «Puedes doblar metal ahora», dijo, sin preámbulos, «pero la fuerza sin control es ruido, y el ruido te mata. Aquí aprenderás silencio». El entrenamiento fue otra forma de dolor. Aprendió a mover su nuevo cuerpo con precisión, no con fuerza bruta. Aprendió los 7 estilos de combate elirianos, que eran como bailes mortales. Aprendió historia galáctica, política de clanes, los nombres de las estrellas y los enemigos. Por las noches, exhausto y adolorido, Leo se sentaba en su nueva habitación, más grande que todo su antiguo apartamento, y se miraba en el espejo. Su cuerpo era más ancho, más definido. Las cicatrices de los Krath ahora apenas líneas plateadas. Sus ojos a veces captaban la luz de una manera extraña. Se miraba a sí mismo y a un extraño. La reina lo observaba, siempre desde la distancia. En los pasillos, desde un balcón durante su entrenamiento, nunca hablaba con él directamente después de la ceremonia. Su mirada era imposible de leer.
¿Era el orgullo de un artesano por su creación, la evaluación clara de una estratega o algo más? Leo estaba atrapado entre dos mundos, demasiado cambiado para ser humano, demasiado humano para ser eliriano. Su única ancla era la promesa hecha a un niño y la deuda de sangre que quemaba en su palma, una cicatriz que nunca desaparecería por completo. Él no era un héroe, era un proyecto, y estaba a punto de descubrir para qué lo habían construido. Los años pasaron, no en días, sino en ciclos de entrenamiento, estudio y silencioso desprecio. Leo, el allegado de sangre, era una figura conocida y extraña en el Palacio de Cristal. Ya no temblaba al caminar por los pasillos. Su cuerpo, una mezcla de fuerza humana templada con elegancia iliriana, se movía con un sigilo que incomodaba a los guardias de la vieja escuela. Hablaba el idioma iliriano con fluidez, pero conservaba un acento terrenal que los nobles encontraban pintoresco. Usaba ropas simples de lino gris, sin adornos, pero llevaba en el cinto el símbolo de la casa real, una pequeña flor de lila grabada en acero frío. Era un recordatorio para todos, y para él mismo. Una noche, mientras revisaba informes de seguridad en los archivos digitales de la biblioteca, algo le llamó la atención. Era el registro del ataque en el bazar, años atrás. Leo lo había leído 100 veces, pero esta vez una inconsistencia menor brilló como una moneda al sol. El informe decía que los sensores de la puerta noroeste del bazar habían fallado debido a una fluctuación de energía estándar minutos antes del ataque, pero los registros de mantenimiento de esa semana mostraban que esa puerta específica había sido actualizada recientemente con un condensador de estado sólido de última generación. Una fluctuación estándar no debería haberla afectado. Fue un detalle minúsculo, un error de digitación tal vez, pero la mente de Leo no era la de un guerrero eliriano, entrenada para la estrategia directa. Era la mente de un humano que había vivido en los bajos fondos de la estación, donde la supervivencia dependía de notar lo que no cuadraba. Un rostro extraño en el lugar habitual, un silencio donde debía haber ruido. Era una intuición de callejón, y ahora esa intuición vivía en un cuerpo mejorado. Empezó a investigar en silencio. Usó sus nuevos privilegios de acceso, pero no para buscar grandes conspiraciones. Buscó cosas pequeñas, órdenes de mantenimiento cambiadas en la última hora, rotaciones de guardias alteradas ese día sin razón clara, transportes de basura que llegaron a destinos incorrectos. Descubrió un patrón, no de acción, sino de acceso. Alguien con autoridad de alto nivel había creado una serie de permisos fantasmas en el sistema, pequeñas llaves digitales que abrieron caminos para los Krath. Los Krath eran solo el martillo. Alguien dentro del palacio había sido la mano que lo guió. Su investigación lo llevó a una cámara de comunicaciones seguras, registros de uso. Allí encontró una conexión encriptada, activada solo una vez, la noche antes del ataque. La señal fue redirigida a través de 5 servidores fantasmas, pero el punto de origen era un terminal ubicado en las estancias del Consejo Privado. El corazón de Leo latió con fuerza, un golpe sordo de adrenalina humana en un pecho elirianamente eficiente. El traidor no era un guardia descontento o un sirviente sobornado. Estaba en el círculo íntimo de poder. Mantuvo sus descubrimientos en secreto. No confiaba en nadie, ni en los guardias, ni en los sirvientes, ni siquiera en el médico Eris. Sobre todo, no se lo dijo a la reina. Una parte de él, la parte humana que recordaba las miradas de la corte, se preguntó, ¿y si ella ya lo sabía? ¿Y si todo esto, su transformación, era parte de un juego más grande? Su paranoia encontró un punto focal, el consejero Barlon, el mismo que había argumentado en su contra en el Salón del Trono. Barlon tenía acceso, tenía motivo, un desprecio profundo por los elementos impuros, y tenía una ambición fría que Leo podía sentir como un viento helado cuando el hombre pasaba a su lado. Una tarde, siguiendo a Barlon de manera discreta, Leo lo vio hacer algo extraño. En los jardines de cristal sonoro, donde las plantas emitían notas musicales al tocarlas, Barlon se detuvo frente a una flor rara, la Killis Morning. Con un gesto aparentemente casual, arrancó un pétalo, lo trituró entre sus dedos y dejó caer el polvo azul sobre una roca plana. No era un gesto de jardinería, era una señal. Esa noche, usando sus habilidades de sigilo mejoradas, regresó a la roca.
Con sus ojos ajustados a espectros de luz bajos, encontró lo que buscaba, una pequeña hendidura artificial. Dentro, un comunicador de cristal de una sola vez, ya muerto, pero adherido a él, casi invisible, había una mota de polvo escamosa de un color gris verdoso. Piel de Krath. El traidor estaba limpiando la evidencia de su próximo movimiento. El alivio de tener una respuesta fue superado por un terror helado. Porque si Barlon estaba preparando para otro ataque y ya había usado a los Krath, el objetivo solo podía ser uno: el príncipe Kael, ahora un niño más grande, más visible, la clave del futuro. Leo ya no era el limpiador que reaccionaba, era el protector que había sido forjado para esto. Pero la amenaza no venía solo de afuera de las paredes, venía de dentro del trono mismo. Y enfrentarla significaría no solo luchar contra los Krath, sino contra todo el mundo ordenado y despreciativo que lo había mejorado. Tendría que probar que su valor no estaba en su sangre modificada, sino en el corazón incorruptible que llevaba consigo desde el principio. Se puso de pie en la oscuridad, la mota de polvo alienígena guardada en un vial. Miró hacia las torres brillantes del palacio donde la reina dormía, confiada en la lealtad de sus consejeros. Mañana sería la gran ceremonia del solsticio. Todo el palacio estaría allí, distraído, vulnerable. Leo sonrió, una expresión sin humor. El humano dentro del guerrero había encontrado la pista. Ahora el guerrero tendría que mover la pieza final. La gran ceremonia del solsticio transformó el patio central del palacio en un caleidoscopio de luz y sonido. Banderas de seda ondeaban. Músicos elirianos tocaban esferas de cristal que emitían armonías que hacían vibrar el aire. La nobleza, vestida con sus mejores galas, formaba un mar de colores suaves. En el centro de una plataforma elevada, bajo un dosel tejido con hilos de luz, estaban los tronos. En el grande, la reina Xilia, impasible y regia. A su lado, en un trono más pequeño, el príncipe Kael, intentando parecer solemne, pero con los ojos brillando de emoción. Desde las sombras de un pilar ancho, Leo observaba. No vestía armadura ceremonial. Llevaba el mismo lino gris, pero ajustado, funcional. Sus ojos escaneaban la multitud, ignorando la pompa, buscando patrones de amenaza. Los vio. Guardias colocados en posiciones ligeramente incorrectas, dejando un ángulo ciego hacia la plataforma. Una distracción planeada en el desfile de luminarias que haría que todos miraran hacia arriba en el momento clave. La mano de Barlon era invisible para todos, excepto para quien sabía qué buscar. El plan era claro y elegante. Una ilusión óptica durante el clímax de la ceremonia. Un pequeño caos, y en ese instante, desde un conducto de servicio que había estado en reparación durante días, los Krath emergerían, silenciosos, rápidos. Su objetivo, el niño en el trono. La música subió a un crescendo. Miles de esferas de luz flotaron hacia el techo simulado, creando una aurora boreal artificial. Un suspiro colectivo de asombro recorrió la multitud. Todos los rostros, incluyendo los de los guardias cercanos, se alzaron hacia el espectáculo. Era el momento. El panel del conducto de servicio, a 20 metros de la plataforma, se deslizó en silencio. 3 figuras escamosas y grises se deslizaron hacia afuera, sus cuchillos de energía ya brillando con un azul siniestro en la luz multicolor. Se abalanzaron, un trío de muerte perfectamente coreografiado. Pero Leo ya estaba en movimiento. No corrió como un eliriano, con pasos largos y gráciles. Se movió como un humano del bazar, con explosiones cortas y agresivas, cambiando de dirección usando los cuerpos de nobles sorprendidos como cobertura. No fue hacia los Krath, fue directo a la plataforma, colocándose entre los asesinos y Kael. El primer Krath lo alcanzó. El cuchillo azul cisbó. Leo no se esquivó con un movimiento de baile liriano. Se lanzó hacia adentro, hacia el brazo del atacante, aceptando un corte superficial en el hombro para agarrar la muñeca escamosa. Con un giro brusco, usando el impulso del propio Krath,
Le retorció el brazo hasta que el hueso crujió, y el cuchillo cayó. Fue una pelea callejera, sucia y efectiva. «Es solo el animal mejorado», una voz gritó desde la multitud. Era Barlon, su máscara de calma rota por el odio y el pánico al ver su plan desmoronarse. «Matadlo». Los otros dos Krath atacaron juntos. Leo retrocedió, pisando el borde del dosel. Con un movimiento, arrancó uno de los hilos de luz que se enredó en las piernas de un Krath, haciéndolo caer. El otro atacante aprovechó la abertura. Su cuchillo se dirigió directo al corazón de Leo. En ese instante, Leo no usó su fuerza mejorada, usó su memoria. Recordó el puesto de frutas. Recordó cómo, para entretener a los niños, hacía que una moneda desapareciera. Con la mano izquierda, lanzó un muñado de polvo reflectante de los adornos del dosel hacia la cara del Krath. Un truco de feria, una distracción humana y barata. El Krath instintivamente parpadeó, solo por una fracción de segundo. Fue suficiente. El cuchillo de Leo, no un arma eliriana elegante, sino un cuchillo de utility robusto que había llevado desde sus días en el bazar, encontró un hueco en la armadura escamosa del Krath. Fue un golpe preciso, mortal, nacido del entrenamiento eliriano, pero impulsado por la voluntad de sobrevivir de un hombre común. El Krath cayó. El tercero, aún enredado, fue rápidamente sometido por los guardias reales que finalmente reaccionaron. El silencio cayó en el patio, más profundo que cualquier música. El espectáculo de luces continuaba, bañando la escena de violencia en colores irónicamente hermosos. Leo, respirando con dificultad, la sangre de su hombro manchando su túnica gris, se giró, no hacia los Krath derrotados. Sus ojos encontraron los de Barlon, que retrocedía pálido entre la multitud. «El consejero Barlon», dijo Leo, su voz grave pero clara, sin acento de calle, ahora solo certeza. «Revisen su terminal privado. Busquen las autorizaciones fantasmas y el polvo de Krath en el nicho del jardín». Él abrió la puerta. El mundo de Barlon se desmoronó en ese momento, rodeado por las miradas de horror de sus pares. Entonces, Leo se volvió hacia el trono. La reina Xilia ya estaba de pie. Su rostro no mostraba alivio, ni gratitud simple. Mostraba algo más complejo, un respeto profundo, como el espacio, y tan brillante como las estrellas en su corona. Descendió los escalones de la plataforma, ignorando el caos, y se detuvo frente a Leo. La multitud contuvo la respiración. Miró su hombro sangrante, luego su rostro. «Hoy», dijo, y su voz, por primera vez, resonó no con la frialdad de un monarca, sino con la calidez grave de un juez que da su veredicto final. «Leo, alegado de sangre, protector de mi hijo, tu deuda está pagada, pero nuestra deuda contigo solo crece». Alzó la voz, a dirigirse a todos, a la galaxia que escuchaba. «Desde este día, es ciudadano honorario de Eliria, con todos los derechos de nacimiento. Es protector del heredero. Su voz será la de mi hijo cuando yo no esté. Y recordad esto, su mayor fuerza nunca fueron nuestros mejoramientos. Fue el sacrificio que traía consigo desde el primer día. La humanidad no es debilidad, es la chispa que enciende el valor mismo». Leo se enderezó, mirando a Kael, quien lo observaba con admiración pura, luego a la reina, y finalmente a la corte de elirianos cuyos rostros ahora mostraban algo nuevo: asombro, confusión y el nacimiento titubeante del respeto. No sonrió, asintió levemente. El limpiador del bazar, el proyecto genético, el hermano de sangre, había encontrado su lugar. No en un mundo, sino en el puente entre dos. Había salvado a un niño, no una, sino 2 veces. La primera con su carne, la segunda con la esencia inolvidable de quién era.